Buenas noches, este video tutorial va a servir a modo de introducción para poder ir abordando un tema que es muy importante dentro del contexto de la historia argentina. Me refiero al tema de los unitarios y los federales. Hablar de unitarios y federales sería hablar básicamente del inicio de la historia argentina, o del proceso que implicó la construcción del Estado argentino. Después de que se expulsan los españoles de esta zona, construir el país no fue tan simple. Habían varias propuestas de gobierno, proyectos de país. Hablar de unitarismo y de federalismo sería hablar como de esos proyectos de país que pudo haber encauzado nuestro país de un modo u otro. La mejor forma de iniciar el análisis sería con el inicio mismo de la historia de este estado. Básicamente, Tucumán 1816, se termina de declarar la independencia legalmente, ya no somos una metrópoli española. Sin embargo, no todas las provincias que asisten al Congreso de Tucumán compartían las mismas ideas. En este mapa se detalla en celeste aquellas provincias que asistieron al Congreso de Tucumán, firmaron el Acta de la Independencia, pero pongamos nuestra atención en esta zona roja. Sería lo que se conoce como Liga de los Pueblos Libres, un conjunto de provincias que se oponía a muchas cuestiones, a muchos proyectos de país que sostenía Buenos Aires y que quería materializar en Tucumán. Por lo tanto, no asistieron al Congreso. Esta es la Liga de los Pueblos Libres. Veamos qué era la Liga de los Pueblos Libres. Fundamentalmente, comencemos por su líder, José Gervasio de Artigas. Artigas puede ser considerado con justa causa el padre del federalismo en el Río de la Plata. ¿Por qué se lo llamaba así, con este término popular? Por un lado, Artigas y Buenos Aires originalmente eran aliados en la guerra contra los españoles durante la Guerra de la Independencia, coordinaron esfuerzos. No obstante, Artigas, a medida que fue transcurriendo la Guerra de la Independencia, fue criticando varias posiciones de Buenos Aires, varias formas de manejarse de Buenos Aires y por supuesto su élite gobernante. Pero fundamentalmente lo que más distanciaba a Artigas de Buenos Aires es la forma como Buenos Aires pretendía dominar en forma directa a las otras provincias. Considerar que Buenos Aires tenía ese poder, tenía ese privilegio, ese legítimo derecho de gobernar en forma directa sobre las otras provincias sin permitirles ningún tipo de autonomía. Artigas llegó a pensar incluso que Buenos Aires quería heredar la posición de poder que en su momento tenía la mismísima España. Eso, por supuesto, motivó el distanciamiento e incluso el enfrentamiento entre Artigas y sus seguidores con la capital. Incluso en la Asamblea del año 13, los diputados que mandó Artigas con específicas instrucciones de mantener el federalismo, autonomía, soberanía en las provincias, esos diputados fueron rechazados por órdenes porteñas. Por supuesto, Artigas fue teniendo seguidores, así como la élite porteña, la élite gobernante porteña, también pretendió formar su propia forma de gobierno, su propia forma ideológica, dando lugar a dos ideologías que con el tiempo serían conocidas como unitarios y federales. Pero básicamente, ¿qué pretendía cada grupo? Por un lado, los unitarios, como muy bien dice la imagen, pretendía control político directo de la capital sobre las provincias. En otras palabras, que Buenos Aires nombre o directamente decida quiénes gobiernan sobre las provincias. Sacarles a las provincias todo tipo de autonomía, poder, representación,
En cambio, los federales pretendían que las provincias tengan poder de decisión sobre los asuntos internos que pasaban en esa provincia, tener poder de representación, senadores, diputados, y que por supuesto cada provincia tenga el poder de decidir quién los gobierna. Por el otro lado, había una diferencia más vinculada a lo económico que distanciaba tanto unitarios como federales. Por un lado, los unitarios pretendían que el único puerto vigente en el país sea el puerto de la capital. En cambio, las provincias pretendían que si éstas tenían acceso al mar, pudieran tener acceso a los puertos. Por lo tanto, ¿por qué los puertos se vuelven tan importantes? Simple, porque los puertos son un factor importante de recaudación de dinero. Cada entrada y cada salida del país implicaría el cobro de aduanas, de rentas aduaneras. Son ganancias enormes, ya sea por entradas o por salidas. Por lo tanto, los puertos y las aduanas son acumuladoras de dinero. Si se cumplía el proyecto unitario, Buenos Aires iba a tener un monopolio exclusivo sobre ese dinero y las provincias no. Por lo tanto, los federales pretendían que cada provincia pueda tener derecho legítimo al acceso al mar y a la renta aduanera. Les recuerdo que en términos geográficos, a ver, voy a explicarlo otra vez con el mapa. En términos geográficos, Buenos Aires no es la única provincia argentina con acceso al mar. No solo tenemos todas las provincias de la Patagonia, pero la Patagonia no era parte del territorio nacional en ese momento. Diríamos a simple vista que, que solo entonces Buenos Aires tenía acceso al mar, pero no es así, porque a pesar de que no aparece en este mapa, hay dos ríos interiores que entran, que penetran en el territorio nacional, el río Uruguay y el río Paraná. Por lo tanto, esos ríos le dan a provincias como Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Misiones, acceso al mar también, a través de estos ríos interiores con acceso al mar. Por lo tanto, esas provincias también tenían derecho o podían tenerlo a tener sus propios puertos y sus propias aduanas. El bando federal fundamentalmente se manifiesta a través de un grupo específico que vendrían a ser los caudillos provinciales, líderes territoriales, líderes que ya sea por una cuestión más carismática o por ser grandes terratenientes, podían sin necesidad de un estado convocar a grandes números de población, formar ejércitos propios, ejércitos personales y lograr de esa manera obtener gran poder. Como dije, sin necesidad de un poder estatal, sino con su carisma o por ser poseedores de grandes territorios, con personas que vivan en esos territorios. Estos son los caudillos provinciales. Fueron surgiendo a lo largo de todo el territorio argentino. Eran fundamentalmente líderes populares, líderes, como dije, carismáticos, que lograban convocar a grandes masas de población y fundamentalmente provenían de las zonas rurales. Entre ellos se destaca, por un lado, el bonaerense Juan Manuel de Rosas, pero por el otro lado está Manuel Dorrego, está Estanislao López, Juan Facundo Quiroga, gran caudillo que logró tener dominio sobre varias provincias del norte. Él provenía de La Rioja. Francisco Ramírez, el propio Artigas, que era un caudillo oriental, que sería lo que hoy en día es Uruguay, y varios otros. Por el otro lado tenemos al bando unitario o al bando centralista, también conocido con el nombre de Partido del Orden. Estos representaban, como bien dice el término, a las élites urbanas, a las clases más adineradas de las ciudades, así como los federales representaban al campo. Ellos fundamentalmente
se destacaban en las ciudades, se consideraban a sí mismos una élite letrada, una élite indicada para poder gobernar por encima de las poblaciones rurales, a las cuales muchos de estos intelectuales, estos representantes de esta opción unitaria, en muchos casos descalificaban con el término de salvajes o barbaries como bueno, entonces, este era el bando unitario, que se manifestaba fundamentalmente a través de militares profesionales, no líderes provinciales, como por ejemplo los generales Carlos María de Alvear, el general Juan Galo Lavalle y el general José María Paz. También había otros políticos destacados, como los presidentes Bartolomé Mitre y Bernardino Rivadavia. Ellos pertenecían a este bando unitario que se distinguía por el color azul, así como los federales se distinguían por el color rojo. El conflicto real entre unitarios y federales se extiende entre 1820 hasta por lo menos 1861. Durante ese tiempo, no nos confundamos, no fue una guerra abierta entre los dos bandos. Hubieron conflictos, hubieron batallas, pero no hubo una guerra durante todo ese tiempo, ya que el conflicto no fue solo militar, fue un conflicto político. Ambos bandos, en determinado momento, logran convertirse en partidos políticos diferenciados, no necesariamente con el nombre de Partido Unitario o Partido Federal. También podían tener el nombre del Partido del Orden, como ya mencioné antes. Por lo tanto, era un conflicto político, además de militar. También era un conflicto ideológico y propagandístico, ya que las dos opciones trataban de convencer al resto del país que su opción, que su ideología, que su sistema era el adecuado. Pero incluso se puede considerar un conflicto social, ya que si observamos bien y si hemos prestado mucha atención a todo lo que he mencionado, se trataba de un conflicto entre el campo y la ciudad, un conflicto entre las clases populares, rurales, contra una élite limitada de la ciudad. Era fundamentalmente también un conflicto sociocultural. Este conflicto va a tener muchos episodios que no solo fueron batallas militares, sino también fueron conflictos políticos, conflictos propagandísticos que veremos en el próximo video. Muchas gracias y espero que lo hayan entendido.